Gloria al Señor. Hay que ver cómo evoluciona la tecnología, ¿eh? Antes veníamos con la Biblia, un papelito para seguir, y ahora vengo y voy a predicar con el móvil. Es que se me ha olvidado la cartera con todas mis cosas en Cartagena, así que... Pero bueno, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en esta tarde. Y bueno, como todos sabéis, acaba de empezar un año. Y como me dijo un sabio otorrino hace unos años, cada año que pasa somos un año más viejos. Así que me he parado a pensar, y si nos damos cuenta, la vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y a partir de ese momento comienza a declinar hasta que llega un momento en que la luz se apaga. Y esto que ocurre a nivel natural en nuestra vida física ocurre muchas veces también en la vida espiritual, y en los movimientos relacionados con Dios casi siempre siguen este curso como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y luego comienza el declive hasta que su luz se apaga. Vamos a ver algunos ejemplos a nivel de movimiento, a nivel general. Y veremos también luego, lo aplicaremos a nuestra vida personal. Esto que digo que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, no lo digo para que entremos en un derrotismo de decir, bueno, esto es así, va a ser así y no va a cambiar, y por tanto, ¿para qué me voy a esforzar para que no suceda si al final siempre sucede? Lo que voy a decir lo digo para encender una luz de alarma en nuestra vida, para que si nos damos cuenta que estamos entrando en este proceso, busquemos a Dios para impedir que nuestra luz vaya en declive. Si nos fijamos en la monarquía de Israel, la monarquía empezó con el rey Saúl y fue su esplendor en aumento, el de la monarquía en Israel, con el rey David y luego con los principios del reinado de Salomón. Pero ahí la luz se estancó y el esplendor de la monarquía se estancó porque Salomón comenzó a hacer todo lo que Dios había dicho que un rey no debía de hacer, como el tener muchas esposas o el casarse con mujeres extranjeras. Salomón hizo todo lo contrario, y por tanto él comenzó un declive espiritual que llevó también a la decadencia de la monarquía en Israel. De tal manera que al poco tiempo de morir Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como el reino de Israel, cuyos reyes ninguno siguió a Dios. Fue de mal en peor el reino hasta que acabó totalmente asolado por el imperio asirio. Y el reino del sur, conocido como el reino de Judá, siguió un camino muy parecido, con la diferencia que fue un poquito más lento, porque algunos reyes de Judá sí buscaron a Dios y revirtieron temporalmente el proceso, pero el reino de Judá acabó como el reino de Israel, con la pequeña diferencia que no fue totalmente destruido, sino que fue deportado a Babilonia. Y su luz, la luz de lo que había sido el gran reino de Israel, se había apagado en el exilio. Ya digo, siempre quedó un pequeño remanente que luego volvió, pero en términos generales fue así. Si miramos la iglesia siguió un proceso muy similar. La iglesia nació con un pequeño grupo de personas, unas 250 personas, dado que las mujeres no se contaban, que estaban reunidas buscando a Dios en el aposento alto de una casa en una calle cualquiera de la ciudad de Jerusalén. La presencia de Dios fue tan manifiesta el día de Pentecostés que la iglesia nació con poder, y rápidamente su esplendor fue en aumento, su luz se fue extendiendo, de tal manera que llegado más o menos mediados del siglo III, se calcula que más o menos la mitad de la población del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Entonces ocurrió la supuesta conversión del emperador Constantino. El cese de la persecución
y la oficialidad del cristianismo como religión del imperio provocó que la iglesia entrara en una decadencia hasta que podríamos decir que en cierta manera se apagó su luz en la Edad Media, en la que lo que en otro tiempo fue un mover del espíritu se había convertido en un mover satánico. Si nos fijamos también en el movimiento de la Reforma, le ocurrió algo similar. Lutero, Calvino y los otros grandes reformadores se convirtieron a Dios de verdad, buscaron a Dios. El movimiento de la Reforma fue un movimiento de mover de Dios. El Espíritu Santo se movía en las reuniones. La Reforma se fue extendiendo rápidamente por casi todo el mundo. Pero pasado el tiempo, pasados los años, se convirtió también en la religión oficial de muchos de los estados. La Reforma entró en decadencia hasta que su luz, podríamos decir más o menos, que se apagó, porque la vida espiritual de los reformados o de los que pertenecían al movimiento de la Reforma había muerto o estaba totalmente dormido. Y así siguieron los años hasta que a principios del siglo XX, en la calle Azusa de Los Ángeles, en California, Dios volvió a encender la chispa y nació el movimiento pentecostal, y su luz fue en aumento, su esplendor fue en aumento hasta mediados del siglo XX, en el que comenzó a estancarse, y poco a poco el movimiento pentecostal ha entrado en decadencia también. Yo no digo, porque sería mucho decir, que su luz se haya apagado del todo, pero la chispa de la vida en las iglesias pentecostales en general ha muerto o se ha dormido. Ahora las iglesias pentecostales, y estoy hablando en términos generales, y os digo, yo soy pentecostal, se pone énfasis en ciertos dones más que en el fruto del Espíritu. Se enfatiza mucho más lo aparente, la apariencia, lo que se ve, que en la relación individual y personal del cristiano con Dios. Y en el mover real del Espíritu, que quebranta los corazones y produce verdadero arrepentimiento. El avivamiento, cuando se habla de avivamiento, normalmente no debe de confundirse con los moveres que se ven por ahí. El verdadero avivamiento es cuando se produce arrepentimiento en el corazón de las personas. Cuando el Espíritu Santo puede tocar el corazón y puede guiar a las personas al arrepentimiento. Si no hay una dirección hacia el arrepentimiento de las personas, no hay avivamiento, aunque lo llamemos así. Esto que estoy comentando ocurrió de una manera muy clara en la iglesia de Éfeso. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 5 al 7. En Hechos, capítulo 19, versículos 5 al 7, Lucas nos relata: cuando oyeron esto, fueron bautizados. Está hablando, bueno, pongo en situación. Pablo llega a Éfeso y se encuentra una iglesia que ha nacido de una manera un poco anómala, porque la ha fundado un hombre llamado Apolos, que ni siquiera había oído hablar del Espíritu Santo, ni bautizaba en el nombre de Jesús, sino que bautizaba en el bautismo que hacía Juan el Bautista. Así que Pablo llega y refunda la iglesia, y dice que cuando oyeron esto, cuando Pablo les habló del Espíritu Santo, del bautismo real establecido por Jesús, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entre todos eran como unos 12 hombres, es decir, unas 20 personas, entre 20 y 25 personas, porque ya digo que las mujeres en aquella época no se contaban. Estos hombres llenos del Espíritu Santo, con la ayuda de Pablo, que también estaba lleno del Espíritu Santo, hizo que la iglesia de Éfeso fuera en aumento. La luz, el esplendor de la iglesia de Éfeso fuera en aumento, hasta que en el versículo 20 nos dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto fue
un mover tan fuerte que hasta los brujos, los hechiceros se convertían a Dios. Y eso la verdad es bastante difícil. Pero ocurrieron muchos brujos, muchos hechiceros que se convirtieron a Dios. Y ocurrió algo que no recomiendo que se haga porque podemos entrar en el fetichismo, pero el poder de Dios era tan grande que cogían delantales o ropa que había estado en contacto con Pablo y la ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. No porque la ropa tuviera ningún poder. Por eso digo, no se os ocurra ir echando ropas, porque no. Esto fue algo puntual, excepcional, que ocurrió en ese momento porque Dios es soberano y actúa como Él quiere. Pero no es lo normal. Lo que quiero resaltar con esto es el mover del Espíritu que había en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, la iglesia de Éfeso entró en una rutina tal que ese mover del Espíritu desapareció y ¿sabéis cómo lo sustituyeron? Con los efectos del alcohol. Esto lo podemos ver por lo que Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 18, donde Pablo les dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que había nacido o que había sido refundada en el poder del Espíritu, que se había movido en el poder del Espíritu, ahora había cambiado el mover del Espíritu por una simulación producida por los efectos del alcohol. Por eso el Señor Jesús, cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, o dicta la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Cuál era el primer amor y cuáles eran las primeras obras de las que habla Jesús? Pues su relación con Dios, el ser sensibles realmente a la voz del Espíritu y dejarse usar por el Espíritu Santo. Todo esto que estoy recordando que ocurrió en el pasado puede volver a ocurrirnos a cada uno de nosotros a nivel individual y a nivel de iglesia si nos descuidamos y dejamos que la rutina y la fuerza de la costumbre vaya introduciéndose en nuestras prácticas personales y en nuestra práctica como iglesia. Es bueno orar, es fundamental orar, pero puedes orar sin que te sirva de nada. Es bueno leer la Biblia, es fundamental y necesario leer la Biblia, pero la puedes leer como quien lee una novela y no te sirve para nada. No podemos permitir que la fuerza de la rutina, que la costumbre sea la que se adueñe de lo que hacemos. Necesitamos buscar de verdad una relación con Dios en lo que hacemos. Si lo hacemos sin buscar relación con Dios, no sirve absolutamente para nada. Después de haber intentado encender esta pequeña luz de alerta para que no descuidemos nuestra vida espiritual, quiero que ahora veamos cómo nuestra vida es también como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto y después entra en decadencia físicamente hablando, porque ya espiritualmente lo he dicho, hasta que la luz se apaga. Cada año que pasa, tenemos que ser conscientes de que estamos más cerca de Dios. Y por tanto debemos de preocuparnos cada año que pasa más de nuestra vida. Tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios para que, aunque es una realidad física, no sea una realidad espiritual, que la luz de la aurora vaya en aumento hasta que el día es perfecto y luego empieza a decaer. Tenemos que tratar que nuestro día perfecto, espiritualmente hablando, sea cuando tengamos el encuentro con Dios, sea cuando partamos de este mundo, para que nuestra vida espiritual no entre en decadencia. Es verdad que algunas personas no llegarán nunca a ver
que su día ha sido perfecto aquí en la tierra, porque morirán antes de que su día llegue a ser perfecto. Esto es una realidad que muchas veces los jóvenes no quieren pararse a pensar que es así. ¿Cuántos jóvenes mueren en los hospitales? ¿Cuánta gente ve en el hospital con su luz se está apagando sin que nunca haya llegado a tener ese día perfecto? Y sin embargo, hay otras personas que viven tanto tiempo después de que su día ha sido perfecto, que ya casi ni se acuerdan de que un día tuvieron un día perfecto. Pero como os digo, la realidad es que estemos en el momento anterior a que nuestro día haya sido perfecto o en el momento posterior, llegará un día que nuestra luz se apagará. Y quiero preguntarte, quiero que nos preguntemos en esta tarde, ¿estamos preparados para cuando llegue ese momento en el que nuestra luz se apague? ¿Estamos preparados para ese momento? No necesitamos hacer un máster en eclesiología, ni necesitamos tener un doctorado en teología para estar preparados para cuando tengamos ese encuentro cara a cara con Dios. Lo que nos prepara para cuando se apague nuestra luz es haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. No hay nada más que nos prepare, nada puede prepararnos. Ni el venir a la iglesia es cosa necesaria, pero ni el venir a la iglesia, ni el hacer buenas obras, ni el que seamos buenas personas nos prepara para cuando se apague nuestra luz. Lo único que nos prepara es el haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Porque una vez que hemos tenido ese encuentro, podemos ya estar tranquilos, porque estamos preparados para tener el encuentro con Dios. Ya nada podrá separarnos de Dios. Quiero que leamos lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, para que nos demos cuenta que lo único que nos prepara de verdad es haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, lo que nos prepara para el apagado de nuestra luz natural es estar con Cristo Jesús. Es que la luz de Jesús nos envuelva y nos llene. Y si la luz de Jesús llena nuestra vida, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que no te engañe nadie, no hay ni puede haber ninguna condenación. Pero la cuestión que debemos de plantearnos es: ¿estamos de verdad en Cristo Jesús? ¿O solo venimos a la iglesia porque nos sentimos bien en la iglesia? A veces confundimos ser cristianos con ser simplemente practicantes de una religión o miembros de una iglesia. Pero Jesús nunca envió a sus discípulos a ser miembros de iglesia. Jesús envió a sus discípulos a ser discípulos. Es decir, a guiar a las personas a estar y vivir en Cristo, porque ninguna religión ni ninguna iglesia nos puede salvar. El único que pagó el precio de nuestra salvación, el único que compró nuestra libertad, se llama Jesús. Por eso lo único que nos libra de la condenación es estar en Cristo Jesús. Y por tanto lo que nos prepara para el apagado definitivo de nuestra vida es estar en Cristo Jesús. Y no simplemente haber oído hablar de Cristo. Sabéis, hoy en día, cuando uno escucha las noticias, oímos mucho hablar del rey Felipe VI, especialmente por el ataque casi permanente que en estos últimos años está sufriendo la monarquía en España. Pero por mucho que hayamos oído hablar del rey Felipe VI y por mucho que lo hayamos visto por televisión, yo por lo menos no puedo decir que lo conozco, porque nunca he mantenido un encuentro personal con él. De la misma manera hay muchas personas que van a la iglesia y han oído hablar del Cristo resucitado,
pero como nunca han querido entregarle de verdad el corazón, nunca han tenido ese encuentro personal con Él. ¿Y cómo saber si estamos en Cristo o no? Pablo mismo lo explica en este versículo que acabamos de leer. Los que están en Cristo son aquellos que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Quiere esto decir que no vamos a pecar nunca más o que nunca más vamos a dar pasos conforme a la carne? No. Pablo mismo reconoce en el capítulo anterior y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando andamos, avanzamos siempre hacia una dirección, a no ser que estemos locos y estemos por ahí vagando y dando vueltas. Pero si no estamos locos, cuando andamos, perseguimos una meta. Tenemos una dirección trazada en nuestra mente. Y aunque nos equivoquemos, cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, ya digo, si nuestro cerebro funciona bien, tratamos de corregir el error y de volver a caminar en la dirección correcta. Por lo que cuando Pablo dice que los que estamos en Cristo somos los que andamos conforme al Espíritu, lo que está diciendo es que los que estamos en Cristo tenemos un rumbo claramente trazado y marcado por el Espíritu que nos acerca cada día más a Dios. Los que andamos conforme al Espíritu no quiere decir que seamos super mega espirituales y que vamos caminando sobre las aguas o en las nubes, por lo que nunca vamos a dar un paso conforme a la carne. Esto es un error. Andar conforme al Espíritu quiere decir que cuando somos conscientes de que hemos dado pasos conforme a la carne, nos arrepentimos, no nos enorgullecemos, no lo justificamos, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y rectificamos. No quedamos anclados en el pecado, ni seguimos andando conforme a la carne. El peligro real no consiste en dar algunos pasos conforme a la carne, sino el seguir permanentemente andando conforme a la carne. Porque unos versículos después del que leímos, en el versículo 13, Romanos 8:13, Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No nos engañemos a nosotros mismos. No podemos andar conforme a la carne y encontrarnos con Dios, porque la carne nos lleva a la muerte. Si yo quiero ir a Barcelona, pero cojo la autovía de Cádiz, mientras no rectifique, nunca llegaré a Barcelona. De la misma manera, si vivimos conforme a la carne y no rectificamos nunca, nunca llegaremos a Dios, porque la carne nos llevará a la muerte. Si queremos mantener una relación real con Dios, Pablo les dijo a los cristianos de Galacia que tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Porque si no hacemos morir nuestra carne con sus pasiones y deseos, será nuestra carne la que llegue a matarnos. ¿Sabéis, o supongo que sabéis, que hay una relación entre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, una relación de ejemplo, lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, aparte de ser hechos reales que ocurrieron en el tiempo, son también enseñanzas espirituales. Y quiero que veamos un poco la vida de Saúl, o vamos a ver un episodio en la vida de Saúl que está relacionado con esto que digo. No sé si recordáis la orden que Saúl recibió de Dios acerca del pueblo de Amalek. Vamos a leer un versículo que quizás con la mentalidad buenista del siglo XXI puede chocar, pero no podemos juzgar lo que ocurrió hace miles de años con la mentalidad actual. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 3, Dios le dice a Saúl: ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos.
Como acabo de decir, no podemos juzgar lo que ocurrió hace miles de años con la mentalidad buenista de nuestro tiempo. Dios tenía un motivo que no me voy a extender ahora a explicarlo porque no es lo que nos ocupa. Lo que quiero es que nos demos cuenta de la orden que recibe de Dios. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl no obedeció por completo. Saúl no obedeció en la totalidad a Dios y no mató por completo al pueblo de Amalek. La mayoría de los comentaristas de la Biblia identifican al pueblo de Amalek como un símbolo de nuestra carne. Y vamos a ver lo que ocurrió al final de la vida de Saúl. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice: el joven que le daban la noticia, el joven que le estaba dando la noticia al rey a David de la muerte de Saúl, el joven que le daba la noticia respondió: casualmente fui al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Tras él venían carros y gente de a caballo. Se volvió y al verme me llamó. Yo respondí: heme aquí. Me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Luego me dijo: te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza y el brazalete que tenía en su brazo, y se los he traído aquí a mi señor. ¿De qué nacionalidad o de qué pueblo era el joven que mató a Saúl? ¿O casualidad? Era amalecita. Saúl, en contra de la voluntad de Dios, dejó vivo a algunos amalecitas y como consecuencia una amalecita acabó matándolo. De la misma manera, si nosotros no matamos nuestra carne, si no crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos, la carne acabará por matarnos a nosotros. Quiero insistir en que si andamos conforme al Espíritu, no quiere decir que nunca vamos a dar algún paso conforme a la carne. Porque la carne tiene más vidas que un gato y cada vez que puede, cada vez que nos descuidamos un poco, se baja de la cruz y vuelve a causarnos problemas. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo largo de toda nuestra vida. Mientras la luz de nuestra vida no se haya apagado por completo, tenemos que luchar por mantener crucificada nuestra carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es vivir satisfaciendo las pasiones y los deseos de la carne. Y quiero enfatizar esto último, porque a veces hacemos hincapié en crucificar nuestras pasiones y nos olvidamos de que también debemos de crucificar nuestros deseos. Necesitamos en primer lugar entender y tener claro que mientras nuestra luz no se haya apagado, las pasiones no terminarán. Porque si somos conscientes de esta realidad, no bajaremos la guardia y estaremos alertas y vigilantes para no permitir que nuestras pasiones nos dominen y nos lleven a la muerte. Creo que todo cristiano entiende y es consciente de que debe crucificar sus pasiones, por lo que intenta, si de verdad quiere seguir al Señor, crucificar sus pasiones. Pero Pablo nos muestra que si crucificamos solo nuestras pasiones, estamos actuando de la misma manera que Saúl, que solo obedeció a medias. Porque si solo crucificamos nuestras pasiones, estamos crucificando solo la mitad de nuestra carne. Y la mitad que queda viva, llegará el día que nos mate. Para crucificar la carne no es suficiente con crucificar las pasiones. Hay que crucificar también nuestros deseos. Y esto muchas veces es lo más difícil, porque no entendemos que nuestros deseos sean malos o perjudiciales para nuestra vida espiritual. Pero la realidad es que las pasiones y los deseos juegan con nosotros al poli bueno y poli malo. Pero al fin y al cabo son lo mismo y los dos quieren llevarnos al calabozo para acabar con nosotros. ¿Por qué nuestros deseos, por muy inofensivos que parezcan, o incluso por buenos que nos puedan parecer, realmente son malos y deben de ser crucificados? Porque se han originado en nosotros. No hay en nosotros nada bueno ni puede haber nada bueno.
Y no puede haber nada bueno por lo que Dios explica a través del profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 6, donde dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El pecado lo ha corrompido todo en el ser humano. Todo lo que hay en nosotros está contaminado por el pecado, y por eso también el profeta Isaías en el capítulo 64 dice que todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, por lo que ningún deseo originado por nuestra carne puede ser bueno, aunque se revista de un halo de bondad o de buenas intenciones. Ahora quiero volver a preguntarte: ¿estás preparado para cuando tu luz se apague? Quizás crees que eres demasiado joven para pensar en eso, porque tu luz de momento es como la luz de la aurora que está yendo en aumento. No ha llegado todavía el día en que tu día es perfecto, y quizás todavía está lejos tu día perfecto. Pero te invito a que pienses con la cabeza y no con los músculos, porque como os decía antes, ¿cuántos jóvenes mueren a diario en los hospitales? ¿Cuántas personas ven cómo su luz se apaga bruscamente cuando estaban brillando con toda su fuerza? Y aunque de momento no se vaya a apagar tu luz, tu juventud no debe de ser un impedimento, ni debe de servirte de excusa para no tomar la decisión correcta de andar conforme al Espíritu. El rey Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar en Judá, y a esa edad tomó la decisión de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si por el contrario piensas que ya es demasiado tarde para ti, que ya se te pasó el arroz para cambiar, si crees que ya eres demasiado mayor para tener ese encuentro con el Cristo resucitado y rectificar tus pasos, quiero decirte que Moisés tuvo su encuentro con Dios con alrededor de 80 años. Y la edad no fue un impedimento para Moisés, para que él comenzara a partir de esa edad a caminar conforme al Espíritu, cumpliendo los propósitos de Dios para su vida. Por eso te digo lo que dijo Pablo a los cristianos de Corinto: ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Tal vez mañana sea tarde, tanto para ti que nunca le entregaste tu corazón a Jesús, como para ti que juegas a venir a la iglesia, pero que realmente andas conforme a la carne. Hoy es el día en el que Dios te está llamando para que rectifiques tu camino y dejes de andar conforme a la carne. Estamos en los inicios del año 2024, por lo que estamos en un buen momento para que tengas la edad que tengas, hagas un alto en el camino y tomes la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, la de entregarle tu corazón de verdad al Cristo resucitado, no a una iglesia, no a una religión, no a una imagen, no a una estatua, al Cristo resucitado. Recuerdo que no hace unos días antes de las vacaciones, hablando con un profesor que es profundamente católico, que él justificaba las imágenes porque decía que era una forma en la que él se acercaba a Dios, que él no adoraba la imagen, ninguna imagen, pero que esas imágenes le ayudaban a acercarse. Y yo le puse el ejemplo: imagínate que yo soy un electricista y que tú tienes una foto mía y mi número de teléfono. Si me necesitas para algo, ¿a quién llamarás? ¿A la foto? ¿Le hablarás a la foto o me llamarás por teléfono? Y me dijo: hombre, te llamaré por teléfono. Digo, pues, ¿qué necesidad tenemos de fotos si podemos hablar directamente con Dios? Si tenemos un encuentro con el Cristo resucitado y dejamos que el Cristo resucitado viva en nosotros, no necesitamos imágenes ni necesitamos nada. Solo necesitamos entregarle de verdad nuestro corazón. Y recuerda, te dejo con este versículo que cité antes, que le dijo Pablo a la iglesia de Roma:
si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La decisión es de cada uno de nosotros. Vivir conforme a la carne y morir, o hacer morir las obras de la carne y vivir. Que Dios os bendiga. Muchas gracias los que nos habéis seguido por las redes sociales. Es un placer, una bendición poder estar en directo con vosotros y ojalá la palabra de Dios de esta tarde haya tocado tu vida y puedas pasar de ser un simple visitante de una iglesia o ser una persona que simplemente se acerca a Dios en momentos ocasionales para que tú le rindas tu vida a Cristo y Él pueda ser tu dueño, tu Señor, y Él pueda ser todo en tu vida. Muchas gracias, que Dios te bendiga y no te olvides que tú vales mucho para Dios.